Vamos entonces, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Amén. Te invito para que tome su Biblia, libro de Primera de Reyes. Los niños van saliendo, los adolescentes también. Libro de Reyes, el primer libro de Reyes. Capítulo 15, verso 4 y verso 5. Quiero saludar al hermano Fabington Cruz. Amén. Un hermano que nos visita hoy. Un buen amigo. Amén. Muchas cosas muy bonitas vividas allí en Valencia con él también. Y bueno, hoy está aquí visitándonos. Amén. Bienvenido, hermano Fabington. Me alegra tenerle hoy. Dice la palabra del Señor, mas por amor a David, ¿lo tienen todos? Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Amén. Leamos todos el verso 5. Aleluya. Salvo en lo tocante a Urías Eteo. Padre Santo, una vez más, Señor, en tu presencia estamos, Señor. Necesitamos, Señor, que en esta mañana nos hables, que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra. Bendice nuestra vida, Señor. Cumple el propósito que tú tienes en este día con nosotros, Señor. Prospera grandemente esta palabra en nuestros corazones, Señor. Aliméntanos, Señor. Fortalécenos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza al Señor. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Bueno, hay personas que, yo recuerdo una joven que ella iba a la iglesia y ella en el culto estaba, pero hasta las alabanzas. Cuando se acababan las alabanzas, ella se iba. Yo le preguntaba, ¿por qué te vas cuando? Es que yo vengo a la iglesia por las alabanzas, porque me gustan las alabanzas. Bueno, ya hoy supe que ya está en la iglesia, que ya se bautizó y que está ahí, amén, y que ya se queda en todo el culto, amén, que ya lo disfruta. Hay gente que dice, yo quiero decir, porque me gusta escuchar es la enseñanza, voy a escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a escuchar entonces la enseñanza en esta mañana. Yo le animo a que usted esté atento y que tome lo que Dios quiera en esta mañana decirle. Amén, gloria al Señor. Bueno, de David se dice que hizo lo recto delante de Jehová en todo, en ninguna cosa que le mandase no se apartó en todos los días de su vida. Pero tiene allí un pero, y es salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y algunos de ustedes conocen la historia, seguramente otros no la conocen. Y para todos, pues, ponerles en contexto, quisiera en este momento, amén. La Biblia dice acerca de David lo que pasó, nos cuenta la Biblia concretamente, porque ahí leemos salvo a lo tocante a Urías Eteo. Pero la Biblia sí hay un registro allí, amén, y esto lo encontramos en el libro de Segunda de Samuel, amén, en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Lo pueden proyectar los hermanos allí. Gloria al Señor. Segunda de Samuel 11. Dice, aconteció al año siguiente, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Urías. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Bueno, aquí el protagonista en este pasaje es David, ¿no? David el rey
envió a Joab y con él a sus siervos. Joab era el general del ejército de David. Y fueron todos los siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Hasta ahí leemos, diciendo: estoy encinta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy acerca, el lema o el título es: un buen presente borra un mal pasado. Gloria al Señor Jesús. Entonces encontramos que David pecó. Dice la Biblia que esto le pareció grave. Esto a Dios el pecado es grave, pero a Dios esto le pareció extremadamente gravísimo. Amén. Valga la redundancia. Encontramos que David, dice que el texto que leímos, cuando salen los reyes a la guerra, el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David debería de haber estado allí en la guerra. No obstante, David se quedó en su casa, en su palacio, y esto me dice a mí que David se encontraba embriagado del éxito, que David ya se había acostumbrado a tener victorias, porque cuando uno lee los capítulos anteriores, la Biblia nos informa de que David iba venciendo donde quiera que iba, obtenía victoria, y el territorio que David, donde él reinaba, cada vez se hacía más extenso. Los enemigos de David estaban sometidos, le pagaban impuestos, otros hacían pactos con él de no entrar en guerra, pactos de paz, y enviaban presentes, y David cada vez más poder tenía. Todo lo que él hacía le parecía bien al pueblo, había una gracia de Dios, un respaldo de Dios donde quiera que iba. Y entonces David ahora llega un momento donde él considera de que todo ese éxito va a estar siempre allí y que ese éxito se le olvida, por un momento se le olvida a David que ese éxito, que donde él estaba, lo que había alcanzado, lo que él tenía, quién era, se le olvida de que todo eso se lo debía a Dios, porque fue Dios cuando él, siendo un pastor de ovejas, lo saca de allá, de estar detrás de las ovejas, del redil, de ese rebaño, lo saca de allá el Señor, lo convierte en un rey, le pone una corona, un manto, un cetro, le pone todo lo que David hubiese querido, le da la casa de Saúl, le da toda la nación de Israel, le da las mujeres de Saúl, todo lo que David tenía, pero llega un momento donde no está donde él tenía que estar y da cabida a una oportunidad, para el pecado. Entonces David, dice la Biblia, que como que se acostumbró a esto, de que todo le iba bien y como que se merecía. Cuando uno tiene que decir: hermano, yo no me merezco nada, yo tengo que cuidar la salvación. Dios me la dio, es gratuita, pero yo tengo que cuidarla y no me merezco darme ciertas concesiones, ciertas licencias para pecar
o para bajar la guardia en primera instancia. Y entonces dice la Escritura que David ahora va y paseando por allá por la tarde, después de haber estado durmiendo a pierna suelta todo el día. Se acostaba tarde David, ya trasnochaba en la noche y ya el horario había cambiado, mucho ocio. Y ahora entonces los siervos de David ya podían ejecutar el oficio, el trabajo que a él le correspondía. Entonces David pues dormía y dormía hasta tardecito. Y era la tarde, dice que se fue caminando por allá, por el terrado de la casa real, se pone a mirar y hay una mujer allá, bien guapa ella, está bañándose, está desnuda y no hay problema. Pues está por allá paseando y la vio accidentalmente. El problema fue la segunda mirada. El problema es que la miró y dijo, uy, la mujer está linda. Voy a mirar otra vez. Y se fue a mirarla otra vez. Ahora ya esa segunda mirada lo llevó a que se despertara en él la codicia. Entonces, como dijo alguien, la codiciola, la codiciola y preñola. La vio, llegó un momento donde recreó sus pensamientos, las imágenes, y empezó a ir más allá. Y entonces ahora la manda a traer, porque como era el rey, tenía la autoridad, la manda a traer y tiene intimidad con ella. Y ella se va, pero le envía después un mensaje: estoy en embarazo. David dice, bueno, esto hay que, porque ahora entra David, claro, él entra ahora a una espiral que no termina, a un pozo sin fondo, a un círculo vicioso. Entra David ahora en un plan diabólico y entra ahora y se deja llevar de esa falta y querer ocultarla. Dice, ahora esta mujer está en embarazo, pero claro, Urías está allá. ¿Cómo esto se va a saber? Se llegará el momento en que esto se sabrá. Manda a traer a Urías. Mándeme a Urías. Urías pertenecía a los valientes de David. Cuando uno lee, uno encuentra que Urías era de los fieles de David. Está entre los 40 hombres que hacían parte del séquito, la guardia personal de David. Un hombre fiel a David, y viene y David le pide un reporte. David con ciertas, él sabe lo que está tramando y lo que quiere es que venga Urías aquí supuestamente a traerme un informe de la guerra. Ya está, muy bien, me alegra, ahora váyase a su casa y vaya y descanse en su casa. Claro, este hombre tantos días por allá sin su esposa, lo que quisiera cualquier hombre es llegar y tener intimidad con su esposa. Díganme que no los caballeros. Ninguno dijo que no, claro. Y díganme las damas si no es así. Bueno, entonces resulta que Urías llega allí y David lo manda para la casa, le manda un presente, una comida especial, pero le llega la noticia a David de que Urías no fue a dormir esa noche en su casa. David entonces ahora le pregunta por qué no fue a dormir. Me dijeron que no fue a dormir en su casa, y si yo le dije que fuera y descansara y tuviera intimidad con su esposa. Claro, ¿por qué? Porque quería achacarle el niño. Él le dice, no, vive Jehová, que yo no voy a hacer eso, porque allá está Joab, mi señor Joab, tú, mi rey. El arca de Jehová está allá en una tienda, yo voy a ir a mi casa. No, yo jamás voy a hacer eso. Soy leal, un hombre muy leal, Urías Eteo. Entonces David dice, no, este hombre lo trae por la noche, y por la noche lo invito y lo embriaga. Se pone ahí, tomémonos acá unos tragos, y lo embriaga a Urías. Y dice, ahora ya borracho, ya este hombre ya, ahora sí va.
Pero cuando le llega la noticia a David el otro día de que Urías, con todo lo borracho que estaba, pero fue más recto, fue más fiel, se mantuvo más fiel que David. Y no va. Y ahora David entonces lo manda a llamar y le prepara una carta. Y dice, llévale esta carta a Joab, sellada. Era un hombre que David sabía que ese hombre era tan fiel, tan bueno, que no se iba a poner a abrir la carta. ¿Sabe qué decía la carta? La carta contenía la sentencia de muerte de Urías, porque en la carta decía, haga el favor, se lo decía a Joab. Joab estaba ahí siempre como dispuesto a lo que David le pidiera. ¿Sabe que hay muchos Joab que están ahí y que podemos contar con muchos Joab? Pero Joab era un hombre que tenía intereses personales y que le obedecía a David. Sí, lo hacía porque le convenía. En ciertas maneras le convenía. Era, por decir algo, un alcahueta. Joab era un alcahueta de David. Joab era primo de David. No era hermano de David, era primo de David. Es decir, que era un hombre que ahí estaba, era parte del pueblo, era parte del equipo, era parte de los siervos de David. Pero era un hombre que se movía mucho por su carnalidad, por su humanidad, Joab. Y Joab le acolita a David todo lo que David hiciera y aprovechaba eso para después él manipular a David. Encontramos en algunas ocasiones donde Joab hace lo que él quiere y David no le puede decir nada porque Joab le ha guardado tantos secretos. Y ahora entonces uno más y le dice, ponga a Urías Eteo enfrente, allá en la batalla, del frente de todo, y cuando ya estén en lo más recio de la batalla, retírese para que él muera. Y allí una flecha da en el corazón de Urías y muere Urías. Y David dice esto como que ya se queda así, ya se acabó el problema, ya no hay más ahora alguien que me venga a decir algo, que me venga a reclamar, ya se acabó el problema. Y ahí es donde David se ha metido en cada vez como que va a peor. David peca adulterando con la esposa de este hombre. Luego embriaga al hombre, se embriaga a él. Luego lo manda a matar. David no lo mata, pero es el autor intelectual de ese crimen. Y no muere solamente Urías. Hay otras víctimas ahí, colaterales, porque sí, dejaron a Urías, pero habían otros que también murieron por la espada de los amonitas. Mueren allí. Ahora entonces la palabra del Señor nos muestra que David trae a Betsabé, la toma como esposa, dice que la consuela y dice la Biblia de que ella está encinta y el bebé empieza a crecer allá en el vientre de Betsabé. Pero antes, la Biblia no nos dice si antes o después, pero llega un momento donde Dios tiene que intervenir. Y aquí donde me parece tan lindo el Señor, tan bueno que es Dios, y eso lo hace con David, pero no lo hace solo con David, lo hace con cualquiera de sus hijos que se encuentren en una situación donde se está haciendo daño. Donde David siga en esa situación, David se autodestruye. David cada vez, ya él estaba tan cegado que él hubiese tomado la decisión, la que fuera, con tal de ocultar el pecado, con tal de quedar bien ante los demás, con tal de cumplir sus objetivos humanos que tenía, carnales, esos objetivos guiados por su instinto. Y si Dios no interviene, quién sabe qué más hubiese pasado con David. Pero gloria a Dios porque metió su mano allí. Y amados hermanos,
Nosotros venimos caminando con Dios. Tenemos una vida con el Señor. Pero ¿puede decir el Señor y pararse y testificar como testificó Dios acerca de David? Porque Dios se levanta y testifica y dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero dice, excepto lo tocante a Urías Eteo. Ahí quedó como ese puntico negro. Pero Dios intervino y salvó a David de seguir allá cayendo en ese pozo sin fondo, que lo que tenía al fin y al cabo era la destrucción, la muerte. Pero Dios fue bueno y envía ahora al profeta Natán, porque así como hay un Joab allí dispuesto a llevarle la idea al rey, a participar y volverse cómplice, así como hay alguien que puede ser cómplice de lo malo, también puede haber alguien que Dios use, amén, para hablarnos, para traernos una palabra, para darnos un mensaje, para exhortarnos. Entonces dice la Biblia que pasado esto, David como que se estaba olvidando, parece que David se estaba olvidando, como que eso ya pasó, ya han pasado más de 9 meses, y ya esto se quedó atrás. Urías murió porque al fin y al cabo estaba en la batalla y eso se quedó así. Tal vez el único que sabía algo de eso era Joab. Eso era como un secreto entre David y Joab, pero había alguien más que lo sabía. Y ese era el Señor, el Dios que todo lo ve. Aleluya. Que Dios está en todo lugar y Él lo ve todo. Y Él conoce nuestros secretos, lo más íntimo, y la palabra, aunque ni siquiera haya salido de nuestra boca, Dios ya la conoce toda. Alabanzas a Dios, nada se le escapa. Y entonces Dios le envía al profeta Natán. El profeta Natán llega allí y le dice a David, quiero decirle algo. Hay 2 hombres. Hay una situación aquí con 2 hombres. Uno es rico, riquísimo, tiene mucho ganado. Es próspero, a este hombre no le falta nada. Pero hay otro que no tiene mucho ganado. Es más, tiene solo una corderita. Y él cogió esa corderita y se familiarizó tanto con ella que la convirtió en su mascota. Y se volvió su corderita. Y la corderita no dormía por allá en el sitio donde duermen los demás animales. No, la corderita dormía con él allá en la habitación de él, la tenía allá un lugarcito, la cuidaba como un animalito especial para él. Tenía mucha valía esa corderita. Pero un día el hombre rico le llegó una visita y él, en vez de darle uno de sus corderos, le quitó la corderita a aquel que no tenía sino una y se la guisó a aquel que llegó así caminante, que llegó a visitarlo. ¿Qué hacemos, David, con él? David se enciende en ira. Y dice, ese hombre tiene que morir y tiene que pagar 4 tantos por lo que ha hecho. Y entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú, porque Dios te lo dio todo. Te dio a Saúl, la casa de Saúl, las mujeres de Saúl, te dio la riqueza, te dio la victoria sobre tus enemigos. Y si hubiese sido poco, Dios te hubiese dado más, pero tuviste en poco todo lo que Dios ha hecho. Y le quitaste de la mujer a Urías. Y viene una sentencia. Entonces uno encuentra aquí algo especial, amado hermano. Que Dios interviene. Primero Dios interviene. David iba en un retroceso. David primero se acostumbró al éxito y pensó que el éxito iba a estar siempre allí. Que el éxito era parte de su vida. Pero, amados hermanos, las victorias, las bendiciones están allí porque Dios nos los ha dado. No podemos perder de vista que donde estemos, lo que tengamos, todo, amado hermano, debemos reconocer que ha sido Dios. Es Dios el que lo ha hecho. Por muy intelectual que usted sea, por muy buen empleado, por muy trabajador, por muchas cualidades que usted y yo tengamos, gracias a Dios por todo ello. Pero, amados hermanos, si Dios no mete su mano para favorecernos a nosotros, hermano,
no habría nada. Lo que tengamos, hermano, hay que siempre decir, la gloria es para Dios. Hay gente que dice, eso me lo gané yo con mi esfuerzo. Es que si no trabajo, entonces, si yo no sudo, aquí nadie come. Y es que todo es porque, ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios si soy yo el que lo he producido? Pero, amado hermano, no se puede uno olvidar de que Dios es misericordioso, extremadamente bueno el Señor. Y Él es el que nos concede, que nos sostiene. Por Él vivimos, por Él respiramos, por Él nos movemos. Gloria al Señor. Y ahora entonces David sigue en ese retroceso y codicia y sigue con su concupiscencia y peca y peca y peca. Pero llega un momento donde Dios dice, hay que intervenir. Porque David, la conciencia como que se le está cauterizando y hay que intervenir. Y cuando el profeta viene a David, le amonesta y también hay una sentencia, también hay un castigo. Dice la Escritura que la espada no iba a faltar en la familia de David y que lo que él había hecho en oculto, Dios lo haría en público, que uno de sus semejantes, uno de los suyos, iba a efectuar, iba a tener intimidad con las mujeres de David. Todo esto se cumple, todo esto se cumple. Pero también Dios le dice, no morirás. Y hay algo que sucede. Cuando pasa esto, David dice, he pecado contra Jehová. Pero el profeta le dice, Dios te manda a decir que no vas a morir, porque esto era para que David muriera. Pero Dios le manda a decir que no iba a morir. David ahora reconoce la misericordia de Dios y pasan los días y dice la Biblia que la esposa de David, ahora es su esposa, ahora se casa y como que legaliza esa situación. Y ahora tiene un nuevo hijo con ella. Y viene otra vez el profeta y le dice, porque David le pone por nombre Salomón. Y el profeta viene y visita a David y le dice, el niño se llamará Jedidías, que significa amado de Jehová. Entonces uno pregunta ahí, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios permítame la palabra, le alcahuetea a David? Primero, todo lo que él hizo malo, y luego ahora Dios como que de alguna manera lo está premiando a David. Pero ¿sabe qué es lo que yo encuentro aquí? Que Dios perdona y olvida. Dios juzga, tenía que juzgar, y Dios juzga a David, es juzgado David. Por ese pecado, concretamente es juzgado, pero ya Dios, lo que dice el Señor es, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso fue en un momento, eso fue en su pasado, pero lo importante es que de aquí en adelante David está demostrando su fidelidad. A diferencia de pronto de Saúl, que Saúl cuando pecaba, porque Saúl pecó muchas veces, pero cada vez que venía el profeta a amonestar a Saúl, Saúl decía, es que lo hice porque el pueblo, es que lo hice porque la situación, las circunstancias me llevaron a que lo hiciera. En ningún momento encuentra uno a Saúl diciendo, he pecado contra Dios, reconozco mi falta. En ningún momento David reconoce su falta. Saúl reconoce su falta. Pero David, en el momento en que peca, él dice, he pecado. Y de ahí, ahora David escribe 2 salmos. El Salmo 32, cuando David empieza diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Amén. En mi gemir todo el día. David dice que él, por no haberse acercado y haber confesado su pecado, dice que empezó a sentir como una osteoporosis, sus huesos, ese dolor allá en su ser. Es decir, que David, a pesar de que
de que lo que estaba viviendo, pero él allá en su conciencia, todavía la conciencia decía, has hecho algo mal. Como que David de alguna manera decía, esto se acabe, esto tiene que salir, Dios tiene que hacer algo. Por allá en el fondo David, en medio de lo que él quería ocultar, hay algo que hace que Dios actúe. Amén. Y ahora entonces él dice que allá en el Salmo 51, dice, pide perdón, contra ti he pecado, vuélveme el gozo de la salvación. No me eches de delante de ti, no me quites, Señor, tu Santo Espíritu. Y David se arrepiente y pide perdón. Voy a invitarles a estar en pie. ¿Sabe que David vuelve y peca más adelante? Hay dos pecados en la Biblia nos registra dos pecados de David. El primero es lo tocante a Urías Eteo. Y el segundo, ¿sabe cuál es? Que David censa al pueblo. Dios no lo había mandado a censar, porque eso era como de alguna manera el orgullo de cuántos tengo, cuántos caballos, cuántos hombres, cuántos jinetes, cuántos carros, cuántos soldados, cuántos niños, y como que era para su orgullo. Y Dios no se agrada de ello. Pero Dios le manda al profeta y le dice a David que escogiera, escoge, porque hay un juicio, escoge. ¿Qué quieres, David? ¿Quieres 3 años de derrota ante los enemigos? ¿Quieres 3 días donde la espada de Jehová venga sobre tu vida? Y David dice, yo prefiero caer en las manos de Dios, porque yo sé que Dios tiene misericordia. Los hombres no tienen misericordia. Y sí, viene el juicio de Dios, el ángel de Jehová. Pero David sale y se pone de rodillas y dice, Señor, yo fui el que pequé. Y ahí se detiene el ángel del juicio. Amados hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Y yo no sé en esta mañana a quién le estará hablando el Señor. A cada uno de nosotros seguramente en algo nos ha hablado en esta mañana. Pero yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesús que Dios interviene y que necesitamos que cada vez que nos estemos desviando, Señor, intervenga usted, Señor. No me deje alejarme, no me deje irme, Señor. Por favor, Señor, toma, Señor, todo aquello y cámbialo. Trata conmigo. Quiero invitarle en esta mañana que vamos a hacer una oración y vamos a decirle, Señor, yo quiero un buen presente. Yo quiero un buen presente. Quiero, Señor, es tu misericordia. Yo sé, Señor, que tú tienes misericordia. Quiero un buen presente. El pasado, Señor, allá está. Y si he fallado, perdóname, Señor. Pero yo quiero, Señor, es que lo que cuente es lo de aquí en adelante, lo que está por venir. Quiero ser fiel. Quiero reconocer. Quiero que bendigas y que un día, Señor, tú también testifiques de mí, así como testificaste de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Gracias, Señor, por Natán. Siempre habrá un Joab, que le justificará, que le dirá, sí, sigue adelante, así vas bien, que no le hablará a usted para ayudarle, para guiarle, para corregirle, pero siempre habrá un Natán
Dios enviará un Natán para ayudarte, para enderezarte. Señor, envía un Natán. Allá hay gente que necesita un Natán. Usa, Señor, a los Natán de la iglesia. Y ayúdame, Señor. Levántame, Señor. Tú eres bueno. Dios es misericordioso. Dios es muy bueno. Se olvidó lo de David. Dijo, esto hay que juzgarlo. Pero de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva, David. Sigue adelante, que lo que cuenta ahora es tu presente, David. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Yo le invito, si usted quiere venir a este altar, vamos a orar en el nombre